Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a tocar el caso SAMAP. Ustedes verán qué importancia tiene. Es exactamente lo que vamos a ver aquí. Es la importancia que tuvo el caso SAMAP para lo que de aquí viene en adelante. Vamos a tocar las distintas aristas. Es un video muy cortito, pero me pareció interesante ver las repercusiones que puede tener este caso SAMAP. Para no perder más tiempo, soy Álvaro y estas son las pildoritas. Bien, muchachos, me pareció interesante ver esto y me pareció interesante recordar, además, partamos desde un principio. Llegó un correo del Servicio de Impuestos Internos a muchos contribuyentes diciendo de que habían tenido transacciones mediante SAMAP y por lo tanto esas transacciones debieran ser declaradas en el formulario 29 o en la renta o en la renta también respecto de varias situaciones. Este provocó algunas repercusiones porque el correo fue erróneo. No todas las personas acá de Chile hizo este correo habían utilizado SAMAP. Fue un error informático, básicamente. Pero esto además no quedó ahí. Esto quedó en que efectivamente se circularizaron a personas, se le envió este correo a personas que sí habían utilizado SAMAP y que no habían hecho ningún tipo de declaración al respecto. A lo cual el Servicio de Impuestos Internos solicitó a SAMAP que enviara las transacciones de personas que estaban utilizando esta aplicación para poder recaudar dinero. ¿Ok? Hagan de cuenta que esto es un transbank. ¿Ok? Para las personas que ustedes sepan, más o menos, SAMAP es un transbank en que puede haber tanto tarjeta de crédito como tarjeta de débito. Es para facilitar la venta de los negocios grandes y pequeños. Más bien dicho, pequeños. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? SAMAP no estaba informando al servicio y no tenía intenciones de informar estas transacciones. Por lo tanto, el servicio lo que hizo fue solicitarlas y lo que hizo SAMAP fue ir a juicio. El fallo salió y el fallo salió a favor del servicio. Por lo tanto, SAMAP está obligado ahora, ya con la resolución, a informar al Servicio de Impuestos Internos las transacciones que se hicieron a través, las recaudaciones que se hicieron a través de SAMAP. ¿Qué repercusiones tiene esto? Tiene repercusiones en el sentido de que, si bien es cierto, SAMAP informa al Servicio de Impuestos Internos las transacciones, no lo hace al igual que Transbank. Es decir, no aparecen en la propuesta del IVA, por ejemplo. No aparecen en estas transacciones porque no son equivalentes a boleta. No están hechos así. Por lo tanto, las personas que ocupan SAMAP debieran emitir una boleta o factura aparte por estos conceptos. Entonces, si estas transacciones no están ahí y la persona no emite boleta, hay una evasión. El Servicio de Impuestos Internos evalúa más o menos que la evasión alcanza más o menos algo así como los 100 millones de dólares. Cabe señalar que se está depurando lo que se entiende por evasión y se va a sancionar tanto la evasión denominada culposa como la involuntaria. Y se va a sancionar con UTM. Es decir, si yo por desconocimiento, error o lo que sea, casos a más, por ejemplo, igual voy a tener una multa. No va a ser motivo de que yo pueda exculparme a raíz de que haya sido involuntaria. Y eso va a ser muy importante y eso salió a la luz y aceleró el tema de esta aclaración de la evasión y la ilusión por el caso Sama. Para allá va este asunto y también esto abre una herramienta, abre un cuestionamiento respecto a cómo se hace tanto la declaración de IVA y cómo se hace la declaración de renta. Muchas pymes ocupando este término le dan a la cundíbara. Es decir, me llega la propuesta, hago la declaración, envío y adiós, buenas noches los pastores. Esto tanto en el IVA como en la renta. La renta llega una propuesta y va, etcétera. En el año 2022, más o menos en junio, el Colegio de Contadores manifestó su preocupación porque no quedaba claro a la gente, no quedaba claro cuando uno entra en la página que lo que está viendo tanto en el IVA como en la renta es una propuesta. El responsable final
de esto es el contribuyente. Es decir, la propuesta puede contener errores. Y de hecho los contiene. El año pasado fue, sobre todo la renta, tiene una cantidad de errores increíbles. Recién el año pasado eh, se arregló un tema que tenía un problema en la declaración de IVA, que es cuando declaraban en blanco, cuando declaraban sin movimiento. Si declaraban, es diferente a declarar sin movimiento con el formulario en pantalla, a declararlo cuando decía una ventanita, declarar sin movimiento. Esa ventanita de declarar sin movimiento dejaba en blanco el formulario. Y por lo tanto, si tú tenías un crédito, remanente de crédito IVA, crédito fiscal arrastrado, hasta ahí llegaba ese crédito y quedaba en blanco. Y después para recuperar eso, ya te digo, o sea, tenías que hacerlo mediante una solicitud administrativa y poder hacer de nuevo y rectificar ese periodo. ¿Ok? Entonces, recién eso se arregló más o menos el año pasado, según me acuerdo, a principios del año pasado se arregló ese tema y se podía hacer bien. Y aún así, hay que revisarlo. Muchas veces hace descuento el IVA, hace descuento, por ejemplo, si alguien trabaja en un mini market, ese tipo de cosas, compran un montón de impuestos específicos de la harina o de los alcoholes, etcétera. Y algunos de esos tienen devolución, si es que uno se los vende a un vendedor. Y el formulario te los descuenta igual como crédito, abajo. Más abajo, en el formulario, si uno recorre el formulario hacia abajo, aparece como un crédito para ti que tú lo puedes reembolsar y lo puedes recuperar. Pero eso es siempre cuando tú lo vendas a un vendedor. Los minimarkets venden a usuarios finales. Por lo tanto, no tienen derecho a utilizarlo y eso hay que sacarlo de ahí. Y así un montón de detalles que se requiere una mirada adicional. Todas estas propuestas son eso, propuestas. No son casos que uno tiene que a ojos cerrados llegar y aceptar. Son propuestas. Pueden contener errores. No es raro que contengan errores. ¿Ok? Y esto es importante, y esto se ha despertado además con el caso SAMAP. Las personas que no han declarado, por ejemplo, esto no les va a aparecer en el IVA y no les va a aparecer en la renta. Lo principal, sobre todo para las pymes, que son los ingresos y los gastos principales que aparecen en la propuesta de renta, vienen del formulario 29. De ahí vienen. Y del formulario anterior. De renta, me refiero. Eso es el 90% de la propuesta que tiene el que tiene la renta para las empresas pymes. Si tú declaras mal un formulario de renta, un formulario de IVA, perdón, puede que la renta no tenga observaciones, pero si esté mala, igual, la línea está final. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso SAMAP. Si tú no funcionas, si tú no ingresaste nunca la información de SAMAP, si tú no te va a aparecer en tu renta. Por lo tanto, si el servicio dice, oye, usted vendió tanto, eso va a ser aparte de la información fuera de todo esto. Y te pueden regularizar sin tener errores en estas propuestas. ¿Ok? Háganse asesorar. Si tienen algún movimiento, háganse asesorar. Eh, los contadores no son un mal necesario. Un buen contador es una información y es un colega, es un socio que tú tienes que te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Bien, muchachos. Hasta aquí estas pildoritas pequeñitas, muy cortitas, pero me pareció interesante ver este caso con ustedes, ya que más de alguno recibió algún correo, recibió algún mail, entonces me pareció prudente ver las repercusiones que pudiera tener este caso. Agradeciendo que vean este video, suscríbanse al canal, no se olviden, denle un me gusta, que a YouTube le encanta eso que le den me gusta, y por supuesto, comenten el video, compártanlo, díganle a otros que estamos hablando de este tipo de temas para que este asunto vaya corriendo. Un abrazo muy grande, cuídense y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Que estén bien.